Buscadores, 7:33 de la tarde, seguimos en directo en vuestro programa, el programa donde siempre buscamos y encontramos respuestas, y para ello contamos con los mejores profesionales del sector de la espiritualidad, el crecimiento personal, el coaching y, por qué no, también de la magia. De hecho, hoy vamos a hablar con el creador de un método que ha ayudado a muchísimas personas a hacer realidad sus sueños. Hablamos del método de los 11 pasos de la magia. ¿Quién es? Bueno, no hace falta presentaciones. José Luis Parise, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad Encantado. y por reencontrarnos. Cierto, es alguien que domina la magia y vamos a deciros por qué. Porque a mí me gusta mucho hablar de los éxitos que también cosecháis vosotros, ¿no? Para que se vea que también domináis la magia. Él estuvo en Madrid hace unos días, creo que fue el sábado 24, hace 2 días. Exacto. Se preveía que irían unas 200 personas, al menos era el aforo previsto. Con muy poco tiempo. Con muy además. poco tiempo, y al final fueron más de 300. Sí, llegó una barbaridad. Perfectamente, y hubo que frenarlo porque llegaba el día, si no seguía. Entonces vamos a escuchar a José Luis atentamente, a ver si se nos queda algo y aprendemos también de esa magia. Hoy, de hecho, José Luis quería hablarnos de el perdón, ¿no? El perdón como factor realmente de crecimiento y de éxito personal. Claro, claro. Verdaderamente estamos tocando un tema poderosísimo si empezamos por ahí. El perdón es uno de los elementos más manipulados de la historia de la iniciación y de la magia. En nombre del perdón se hicieron los paradigmas políticos fuertes, se hicieron los paradigmas religiosos fuertes, se hicieron los paradigmas económicos y se hicieron los paradigmas hasta de la ciencia, donde entre la iglesia y la ciencia el tema del perdón siempre fue el escenario de combate. Y sin embargo, lo que enseñaron los iniciados respecto del perdón está tan desconocido, tan oculto, tan apócrifo, que he tenido que dar plenarios específicos sobre el tema cuando me di cuenta, error que confieso, no me había dado cuenta de que era necesario hablar del tema. Para mí era un tema tan, como digamos, tan obligadamente aceptado, de que toda iniciación enseña respecto del perdón, que me olvidé de ubicar qué enseña. Pero empecemos por el principio. El perdón es una tercera fase de algo que empieza mucho antes y que, si no se lo considera así, no se entiende lo que los iniciados enseñaron. Convengamos en que es fácil, qué sé yo, si yo digo perdón y te pido, dime un iniciado que del tema habló del perdón. Generalmente 8 de cada 10 dicen Cristo. Es como que Cristo era una bandera del perdón. Sin embargo, la gente ya cuando le pregunta, ¿y dónde habla Cristo del perdón? ¿Qué dice? En general, como máximo te ubican la escena de la otra mejilla, poner la otra mejilla, que nada tiene que ver con el perdón. Es una escena que nada tiene que ver con el perdón. Si después le preguntas un poco más, ya cuesta, lo he hecho por experiencia personal, que la gente se ubique en de cuándo y qué dijo Cristo, cuándo habló del perdón, y más aún qué dijo Cristo. O sea, cuándo habló y qué dijo en realidad. Si me voy a otros iniciados que trabajaron con magia, como Cristo, lo cual ya es parte de lo que durante tantos años traté de demostrar, documentar. Cuando yo di la verdadera historia de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, traté de documentar que a Cristo se lo conocía como mago, pero no a cualquiera se lo conocía como mago. No es lo mismo un mago que un hechicero, no hay que confundir. Bueno, pero yo voy a otros iniciados y pregunto, y dime, ¿quién más te parece que enseñó acerca del perdón? Ya se empieza a hacer una difuminación en una nube de suposiciones. La gente no sabe lo que Buda enseñó del perdón en general. La gente menos aún asocia con el tercer iniciado en juego, nos guste o no, aunque no sea políticamente correcto, tampoco sería honesto no decir todo lo que Mahoma enseñó sobre el perdón. Estamos hablando de Cristo, Buda, Mahoma, 3 grandes polarizadores de la humanidad, y los 3 convergen en un punto, para no hablar de otros, Milarepa, Sankara, Sosán, que también es pasmoso. Yo he dedicado décadas de mi vida a estudiar esto. Todos tienen puntos en común, los 11 pasos de la magia que te agradezco que hayas mencionado. Pero si hay algo en lo que se encuentran esos 11 pasos, es en el perdón. Están todos de acuerdo en que el perdón es parte de la magia, es necesario. Ahora, hoy la gente está tan en ascuas respecto de este tema como demostraban en aquella época, y por eso ellos tenían que enseñar al respecto. Entonces, José Luis, cuando hablamos del perdón nos referimos a perdonar a nuestros enemigos, no guardar rencor a nadie. ¿En qué sentido hablas de perdón? Por eso trataba de decir, es una tercera etapa. La etapa de perdón corresponde a la parte de protección.
y esto es muy importante entenderlo así, porque uno no asocia generalmente el perdón con lo que es. Está tan lleno de prejuicios, tan bizarro el tema, se dicen tantas cosas, porque todo vale, es todo opinión, todo el mundo opina sobre el tema, que cuando se considera de verdad qué dijeron ellos, hay que hacer un estudio súper profundo, dificilísimo para entender de qué hablaban ellos, porque ellos daban por entendidas cuestiones que para nosotros nos quedan muy lejos, como por ejemplo la relación entre el perdón y la protección. Casi la palabra que usan es indiferenciada una de otra. Pero por eso digo, por lo menos tengamos claro el esquema general. Ningún iniciado habló del perdón hasta el momento donde llega lo que se llama la protección. Proteger lo que has hecho con magia. Esto es genial. A la magia se la protege con el perdón. Esto es enorme. Lo que yo pueda construir con magia pasa a estar amenazado si no considero el tema del perdón. Digámoslo esquemáticamente, así como la realidad, y de eso hablamos cuando hablamos de magia, construcción de realidad. Realidad, no algún área. Realidad, tu salud, tu economía, tu estado espiritual, tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja, todo sigue los mismos 11 pasos. Esto es genial. La deconstrucción de la realidad ya generada te posibilita generar una realidad propia. Ya tenemos 2 pasos, deconstrucción y construcción. Yo no puedo construir una realidad si no deconstruyo lo que en mí fue creado y mi yo, mi ego, cree que es realidad. Si yo quiero en un terreno construir una casa, ¿qué tengo que hacer primero? Sacar la maleza, emparejar el terreno, hacer un profundo hueco y entonces sobre eso, o sea, tengo que deconstruir lo que estaba construido. Hoy, algo de la prédica, yo veo que a la gente ya le llegó. La gente en general, cuando quiere construir la realidad, tiene noción de los 11 pasos. Pero desde el 22 de diciembre del 2012 aquí, ha producido el cambio cuando tú tuviste la amabilidad de presentarme en Magic en una de las veces, me acuerdo muy bien, y esa vez hablábamos de la llegada del elemento de la nueva era, el plasma. La gente ya tiene alguna noción, por lo menos los que estamos en este tema, ya tenemos idea de que la gente escuchó. El plasma acelera, unifica e integra tanto que con lo que yo construya de la realidad ya no alcanza. Plasma nos referimos a la energía que procede del universo, ¿no? Energía que por primera vez en 25.625 años vuelve a llegar a nuestro sistema planetario sin filtros. Y esa energía es la que iban a buscar los iniciados que nombrábamos recién a los lugares vírgenes del planeta. Nosotros la tenemos en abundancia. Lo que Cristo iba a buscar como gotas al desierto, y así cada uno de ellos, nosotros lo tenemos en la lechuga que nos comemos, lo tenemos invadiéndonos nuestro cuerpo. O sea, hoy no puedes no tener energía. Empecemos por ahí. Pues, y no obstante, la gente cada vez, y lo sé porque hacemos un programa con muchas consultas en el consultorio, la gente se siente cada vez más cansada, con menos energía, más apagada. Por lo que hace con esa energía, no deconstruye la realidad, entonces la quieren construir directamente. Y es como gastar mi energía en levantar en un terreno que no preparé primero. Por muy bien que yo esté construyendo los ladrillitos, el techo, la ventana, se me va a caer, se me va a hundir, se me va a torcer, porque no deconstruí primero. Entonces, la deconstrucción del terreno y la construcción del terreno, la construcción terreno, realidad propia, vuelvo a ubicar, se protegen con el perdón. Entonces, cada cuestión tiene un lugar. Yo no puedo construir si primero no deconstruyo. Y lo que construí, el plasma, si el yo me toma con las programaciones por las cuales yo no logro construir mi realidad, una vez que la construí a esa realidad, no deconstruí lo que mi yo hace, no deconstruí lo que mi yo hace, me la vuelve a tirar la casa, aunque esté bien construida. Vaciar para llenarse, desaprender para aprender. Así es. Ahí viene el perdón. El perdón me protege de que el yo vuelva a tirarme abajo lo que yo generé. Si no es la roca de Sísifo, el mito de la roca de Sísifo, la subo de día y de noche se cae y la tengo que volver a subir. Esto les pasa a muchas personas que hacen procesos de crecimiento personal, sobre todo talleres de fin de semana, que de repente sí están ahí arriba, parece que están tocando esa divinidad que todos llevamos dentro, pero luego el ego se vuelve a interponer. ¿Entiendes? Y el mundo nos come otra vez. Se van a Machu Picchu, hacen la experiencia, vuelven a la casa, dales un mes y se rearmó todo. No porque haya sido ineficaz lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Lo que no hicieron precisamente se desoculta gracias al tema que me estás proponiendo que trabajemos y que te lo agradezco, el del perdón. Si el perdón no se pone en marcha ante la realidad generada dura lo que se le ocurran las ganas al yo. Dura lo que se le ocurra al yo. Porque el yo vuelve a armar lo mismo.
Cuando uno va a ver cuestiones tales como lo que dijo Cristo, por ejemplo, del perdón, uno ve que Cristo era un perdonador serial. Es decir, un perdonador en serio. Sí, no tenía la más mínima duda. Es como que el perdón ya estaba presupuesto de entrada. Sin embargo, también es cierto que nosotros vemos que Cristo hay cosas que parece que no las perdonó. No les perdonó a los fariseos, no les perdonó en el templo a los mercaderes, tomó el látigo y todos conocemos la escena. ¿Qué pasa? ¿No perdonó ahí? No le perdonó a la familia. Cuando la familia lo vino a buscar y él dijo, ustedes no son mi familia, esta es mi familia. Quiero que se entienda, no podemos hacer una cuestión facilista, intuitiva, de, Cristo perdonaba, perdonar es lo que el ego cree que es. Porque entonces, primero y principal, no nos va a funcionar en nuestra vida. Segundo, no va a coincidir con lo que vemos que hacía Cristo, que era un hipócrita, predicaba el perdón, pero a la familia no la recibió, predicaba el perdón, pero toma el látigo para sacar a los mercaderes. No, es que la lógica del perdón nada tiene que ver con lo que suponemos que es el perdón. De hecho, suponemos que el perdón es una cosa entre nosotros y otro, que si la hago o no tiene que ver con las relaciones con el otro. De entrada no lo podemos pensar como lo que es y como lo que lo enseñaba Cristo, un mecanismo de protección. Y si me permites, primero y principal, de autoprotección. No protejo al que perdono o no. No quedo protegido de la ira de otro si otro me perdonó. Eso es un proceso completamente posterior, exotérico, no esotérico de la cuestión. Tal vez en este punto, si ya le pusimos el lugar exacto, no te perdonará el yo y te tirará abajo la realidad que has generado si tú no pones en marcha el mecanismo del perdón. ¿Y eso cómo se hace? Ahí está. Un poco ese es el matema de lo que venimos diciendo. Para que el yo no dependemos de que nos perdone o no. Cuando finalmente logré generar lo que yo quería generar, yo tengo que poner en marcha el mecanismo del perdón. O lo tomo yo o me lo toma mi yo. Como Buda pedía, no te confundas a ti con tu yo. No confundas a ti con tu ego. El mecanismo del perdón es revelador encontrar con qué palabra Cristo nombraba el perdón. Esto se lo preguntas a cualquiera que quiera hablar del perdón y no tiene en general la más mínima idea. O sea, se creen que están hablando del perdón, de lo que Cristo enseñó. Bueno, a ver, así como si le preguntas a alguien, ¿y con qué palabras te crees que Dios era nombrado por Cristo? ¿Cómo nombraba Cristo a Dios? Ego sum lux. Te juro que no. Ese es el cura en latín. ¿Cómo nombraba Cristo a Dios? Alá, nos guste o no nos guste, aunque nos suene muy maometano, Cristo nombraba a Dios Alá. Y esto es muy importante porque entonces Cristo nombraba muchas cosas distintas de las que creemos que nombra cuando nombra a Dios. Del mismo modo, ¿con qué palabra Cristo nombraba a la cuestión llamada perdón? La palabra es muy reveladora al respecto porque se tradujo la palabra que él decía al griego con una palabra que no está mal, pero no está mal si consideras todo lo que hay detrás de eso. La palabra con la que se le tradujo es más o menos conocida en Occidente, más o menos, la palabra metanoia. Metanoia sería el perdón, que se traduce como arrepentimiento, se traduce de perdón y arrepentimiento, se traducen las dos con la misma palabra, metanoia. Y metanoia por lo menos ya tiene un camino interior, por el que yo puedo entender por qué de pronto Buda o Cristo no perdonaban y por qué sí perdonaban. Porque Buda también tiene escenas con su Judas, con Devadatta, el primo de Buda. Buda en algún momento parece perdonando a Devadatta y en algún momento no lo recibe directamente. ¿Dónde está el perdón? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio? Hay un momento en el cual ese perdón entra en escena. ¿Cuándo? Cuando hizo metanoia. Yo estoy tratando de generar alrededor de esa palabra cierto enigma, pero hay que entender. Cuando lograron hacer metanoia pudieron perdonar. No es un perdón bobo, no es un perdón vacío. ¿Recordamos, José Luis, qué significa metanoia? Metanoia, ahí tenemos la clave. Bien. Literalmente, mente nueva. Mente nueva. Por eso Buda le dice en un momento a Devadatta que no lo recibe. Y en otro momento, Devadatta es el Judas del budismo, para tener más o menos la idea. El que lo quiso matar en lo real a Buda. No lo mandó a matar como Judas, lo quiso matar él directamente. En un momento no lo recibe Buda. Y en otro momento lo recibe y Devadatta dice, ¿no estás enojado conmigo? Y le había tirado un elefante encima para matarlo, le había tirado rocas desde una montaña. ¿Y con qué se salvaba Buda? ¿Cuáles eran los grandes milagros? Los que yo enseñé en el paso 7, casualidades. ¿Ves? La magia, el milagro, eran casualidad. La roca quedaba atrapada en los peñascos y no le cayó. El elefante no logró llegar a donde él estaba. Se tropezó, se golpeó y se murió. O sea, casualidades.
Esos eran los milagros de los iniciados. Ok, por eso la magia, por eso uno de mis libros lo llamé casualizar, un neologismo al respecto. Ahora, concentrándonos específicamente en la metanoia, para llegar a la palabra verdadera, cuando en un momento se lo encuentra Devadatta a Buda y le dice, ¿no estás enojado conmigo? No, le dice, ¿por qué voy a estar enojado? Yo te quise matar. No, pero yo no era el mismo. ¿Ves? Hubo metanoia. Yo ya no soy el mismo de esa escena. Y para mí, le dice a Devadatta, tú tampoco eres el mismo de esa escena. ¿Ves? Hubo una metanoia. Metanoia también etimológicamente significa más allá de la mente. Ese meta, más allá. Y noia es nueva. Entonces, más allá de la mente anterior. Ahora, eso no se da porque sí. Primero entonces, es un serísimo problema no perdonar. Y es otro serísimo problema perdonar a lo bobo. Perdonar a lo bobo. Yo te perdono, yo perdono todo, yo soy perdonador. Pero no es un perdón que uno sienta como real, ¿no? Pero para eso se necesitan esos pasos llamados metanoia. Ahí está el tema. Por eso digo, eran perdonadores seriales los iniciados, no compulsivos, no confundamos. Eran seriales, o sea, en serie. Cuando por eso digo, cuando Pedro le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este que ya me hizo 20 veces las cosas mal? 7 veces, porque 7 para los hebreos era el número de la perfección, es un símbolo. Y Cristo dice, 7 veces, 70 veces 7, le dice Cristo. O sea, perdonador serial. Ahora, no confundamos serial con compulsivo. No es el perdonador bobo, hueco, que perdona cualquier cosa porque sí, no sabe por qué y cuándo tiene que perdonar. No, hay una lógica. El perdón es un tema tan serio, por eso en iniciación lo consideramos, por eso la magia entiende la importancia de proteger lo generado con magia, por el perdón, que hay que aprender a perdonar. Y ese aprender no tiene que ver con una cuestión de buenas intenciones, cierra tus ojos, visualiza la escena, termina la escena y todo está igual. Yo vuelvo a la escena donde creo que tengo que perdonar a alguien, termino de hacer el ejercicio y el yo vuelve a rearmarlo. Vuelve a rearmarlo el yo. ¿Por qué? Porque, bueno, los gnósticos, vamos a decirlo con claridad, en el Evangelio de Valentín, son donde hablan, es casi por decir el Evangelio del perdón. Es un evangelio, apócrifo por la Iglesia, por el capricho de la Iglesia. Es un evangelio recontra originario, hasta es más originario que, por ejemplo, el de Lucas. Sin embargo, en ese evangelio, los pasos que están esbozados son los que después los gnósticos van a, en los manuscritos de Nag Hammadi, van a directamente metodizar como 5 pasos del perdón en 3 etapas. O sea, es un camino, no es una pavada. Yo perdono porque sí y tengo que perdonar por eso. Yo lo llamo perdón a lo bobo. El perdón a lo bobo es tan inútil como el no perdonar, o es tan peor que inútil, infeccioso, peligroso. Vamos ahora a entender qué hizo Buda y qué hizo Cristo, aunque sea en pocos minutos ubicarlo, para entender de qué se trata el perdón. Primero, Buda, entendamos, en un momento parecía muy lejano del perdón hacia Devadatta, no lo quiso recibir. En otro momento sí, no hay duda, pero ¿cuándo? Cuando en el medio demostró metanoia. ¿Por qué? Porque yo ya no soy el mismo, mi mente es nueva, yo ya estoy más allá de aquel, hay una rigurosidad. Hay una transformación. Una transformación. No quiero ponerme académico, pero si uno se pone a estudiar, y yo lo he hecho, dediqué décadas de mi vida, además de viajar a los lugares, a estudiar los escritos sagrados de cada lugar, y los estudié en las lenguas originarias. Quiero aclarar, porque después me salen a preguntar, ¿tú hablas las lenguas originarias? A ver, demuestra. Yo no dije nunca que hablo las lenguas. Yo estudio en las lenguas originales. Para estudiar algo en la etimología griega no me hace falta hablar griego. Para estudiar algo con sus etimologías latinas no me hace falta hablar latín. Yo estudié en las lenguas originales del palí, del árabe para Buda, para Mahoma, y el arameo para Cristo, porque las lenguas originales tienen sonidos en común que son etimológicos, y es muy importante, porque en aquel entonces cuando se usaban algunas palabras, eran por igual. El arameo por igual se usa en lo árabe, por igual se usa en lo hebreo, hasta en lo hindú se usa. Entonces, habían palabras que eran como el griego de ese momento, tenían etimologías en común, que si tú vas a ver en arameo entiendes de qué hablaban, si no, no lo entiendes. Una de esas palabras es la que se usaba para el perdón. Cuando Buda habla del perdón, es muy difícil ver dónde lo encuentras, porque esto yo se lo escuché, las conferencias, los discursos que dio el Dalai Lama sobre el Buda, y nunca cita dónde está, no demuestra conocerlo, porque esto los budistas no lo estudian. Así como el cristianismo no conoce un montón de cosas de Cristo, el budismo no conoce un montón de cosas de Buda. Yo hice mi estudio, donde yo puedo citar, donde Buda habla del tema, y son escritos tan repartidos en la doctrina, que claro, la gente no termina leyéndolos todo, y cuando llega a leer alguno de ellos ya se olvidó de lo que decía aquel otro que estaba repartido en otra cuestión, en otro lugar. Entonces, Buda lo enseña en 3 registros distintos.
y se llama el camino del Sakakirilla. Hasta los budistas, cuando yo les menciono esto, no se acuerdan de qué se trata. O sea, tiene nombre. Sakakirilla. Sakakirilla, con 3 estratos. Digo los nombres simplemente para quien quiere informarse por su cuenta también. Bhumisparsha, Swayambara y Satyasaka. De cada una de estas podríamos hablar notas enteras, si quieres, porque es fascinante todo lo que uno se lleva para su vida cuando toma uno de esos 3 caminos, el otro y el otro camino. Por lo menos entendamos algo. El perdón implica, y ahí está, lo uno con Cristo, la palabra que para Buda estaba implícita en ese satya, verdad que emana de adentro afuera, satya, el satya para los budistas, para Cristo era la palabra con la que menciona el perdón. Y es una palabra que en Occidente se perdió. Si de metanoia alguna idea tiene, de la palabra verdadera con la que Cristo nombra el perdón, no tienen idea. Y Cristo se la pasaba hablando del perdón. La palabra era la palabra maghfira. ¿Quién la conoce en Occidente? Maghfira. Maghfira, la maghfira. Para Cristo, igual que para Mahoma, la misma palabra, maghfira, era poner en juego un perdón. Si yo a una persona que quiere honestamente seguir a Cristo le digo, tú haces maghfira, no entiende de qué le estoy hablando y cree que está siguiendo a Cristo. Como la gente no sabe que Cristo no hablaba de fe. Cristo no conoce lo que nosotros nos tradujeron como fe. La palabra fe Cristo no la entiende. Esa cosa ciega en algo. Cristo era una persona semítica y los semíticas no pueden tener esa idea abstracta de la fe. Ellos usaban otra palabra. La fe es un invento de la Iglesia, digamos. Como la conocemos hoy, sí. Lo que Cristo usaba para hablar de fe no es lo que nos tradujeron como fe. Lo que Cristo usaba era la palabra emuná. Y emuná significa, tiene la misma trilítera de maghfira. La escuchas, la M, la A, la E, está en las dos. Emuná. Y la maghfira en juego tenía las mismas letras. ¿Por qué? Porque esto significa, ¿viste cuando se termina una oración que se dice amén? Emuná significa, ahora yo voy a emanar lo que recién dije en la oración. O sea, ahora lo voy a hacer verdad, así sea. Ok. Esa palabra maghfira es fundamental, porque cuando Cristo habla de maghfira, para ellos era evidente que maghfira significa quedas protegido, porque maghfira es también como nombraban ponerse una armadura, ponerse un casco. Mira qué interesante, cuando yo estoy dándote la palabra que se traduce como perdón, o sea, pongo en juego la maghfira, al mismo tiempo para Cristo era evidente, me pongo un casco y me protejo. Para nosotros no es evidente que el perdón y la protección son una misma cosa. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Yo quedar protegido de aquello por lo cual necesito que me perdonen o necesito perdonar. Son cosas que quedaron lejísimos, pero si no hablamos de esto, no estamos hablando del perdón, estamos hablando de lo que el yo hace por el perdón. ¿Por qué? Por la satya, la que decíamos de las 3, del Sakakirilla, Bhumisparsha, Swayambara, satya. ¿Qué es la satya? Lo que tú emanas. Tú emanas algo por lo cual te encontraste con eso, de lo cual ahora tienes que perdonar o te tienen que perdonar. Ya empieza a haber una lógica. El tema entonces me vino de adentro. Ah, esto ya es distinto. Yo estoy desguarnecido, desprotegido, me hago batible y no imbatible ante ese socio que me traicionó. Y ahora tengo que ver encima para perdonarlo. ¿De dónde me va a salir la gana de perdonarlo? Entendiéndolo en esta lógica, el primer paso es la satya. ¿Y qué es la satya? La emanación de algo desde adentro afuera. Buda pedía lo mismo que Cristo. ¿Qué? ¿Por qué tú tienes derecho a perdonar o no perdonar? ¿Conocemos la escena? ¿Le tiramos la piedra o no le tiramos la piedra? Un momento, ¿de dónde sacaron que ustedes no participan de eso mismo? Es decir, quien está libre, arroje la piedra. Quien está protegido de eso, arroje la primera piedra. Si no, no. ¿Qué está diciendo? Lo que estaba afuera, Cristo lo entiende con una naturalidad absoluta. La tipa, la señora, la chica, la que afuera iban a pedir o no. Él lo ve directamente relacionado a lo que había adentro de los que tenían la piedra en la mano. Entiendes que está pensado como una satya, como algo de adentro hacia afuera. Si yo me encuentro con alguien que traiciona, es una cosa. Pero si a mí logra traicionarme y me perjudica, ya es otra cosa. Porque el traicionador, ¿por qué a mí me pudo perjudicar y a otro no? Ah, dejaste que te perjudicara. No hay protección. Claro. De mí no hay protección ante la traición. Así lo piensa Buda. Este es el camino del Sakakirilla.
Esto que dice José Luis es muy Es en importante, espejo. Esa es la clave. porque es el principio de la conducta victimista, muchas veces que todos tenemos, a veces que nos Creer pasa que algo nos vino de afuera y el por problema. culpa de esa persona, por culpa de lo que me pasó, yo no soy el hombre o la persona exitosa que creo que merezco ser, El ¿no? tipo puede ser la peor porquería del mundo, pero si Claro. esa porquería la logró meter en mi casa es porque yo tenía la ventana abierta. Entonces ya no es una cuestión que me viene de afuera, hay en mí algo que confabula con ese. Entonces, José Luis, para alcanzar esa metanoia, esa mente Metanoia, nueva, ahí esa está. Ahí transformación, empieza para el realmente que el camino. perdón sea real y que a Exacto. ti te libere de esa carga Y me proteja. y te proteja, ¿Entiendes? ¿qué tengo que hacer? Ahí viene. Primer paso. Si yo me encontré con ese de afuera, Mm. porque entendamos que el perdón tiene dos agentes, el activo y el pasivo, el que perdona y el perdonado. Sí. Lo que estoy diciendo se aplica en espejo, por igual para ambos casos. Si necesitas después, lo vemos bien claramente desde el polo, el que se llama el negativo o pasivo, el que quiere ser Entiendo. perdonado, o el polo activo o positivo, es lo mismo. La lógica es idéntica, vamos a verlo para ambos casos, pero primero entendamos la lógica en común de ambos. Si ese tuvo el poder de perjudicarme, como para que yo ahora tenga que estar pensando en si lo perdono o no, y yo encuentro el factor afuera, dejé toda mi realidad bajo el poder del otro. Por eso el tercer paso es protección y ahí entra el perdón. Porque si yo le digo a mi realidad, por el poder que tuvo tal, que me traicionó, se me acabó el negocio, se me fundió la pareja, lo que sea, yo ya estoy diciéndole a mi realidad que el poder sobre mi realidad viene de afuera. Entonces queda desprotegida mi realidad, concedido. Se abren las puertas para que desde afuera... Si yo entiendo que pueden haber todos los traicionadores del mundo, pero que si ese justo es el que yo entramé y encima es el que me pudo perjudicar a mí, es porque hay una confabulación interna, desde lo interno, no deconstruí el traidor en mí y por eso me encontré un traidor afuera. Primer paso, eso doy vuelta al espejo. De ser yo el que te voy a poner frente a la traición que me hace, doy vuelta al espejo. Si lo que vino de afuera por lo cual yo tengo que perdonar es agresión, traición, mentira, pero me pudo, entró en mi realidad. Yo no soy el culpable de que tú me hayas traicionado, pero sí de que mi realidad haya estado sin maghfira, sin protección. ¿Dónde yo me traiciono? ¿Dónde yo me agredo? ¿Dónde yo me miento? ¿Dónde yo me estoy haciendo eso a mí? Me da la clave de que por esa indija, por esa puerta, entró lo que no tenía que entrar. Borges tiene una frase espectacular al respecto. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Y más adelante le agrega, y también el diablo. Dios acecha, pero también el diablo. Esto es muy interesante, porque nos está diciendo esta misma lógica. Borges era ocultista, Borges trabajaba estas cuestiones. Ahora, entender esto es el primer paso. Tú me has preguntado, primer paso, poner en primera persona lo que creo que me vino de afuera. Yo ahí estoy rescatando el poder sobre mi realidad. Porque si el tema es, yo no tengo duda de que tal vez eres una basura, que me has traicionado, me has... Ok, pero eso me logró entrar en mi vida, entonces es porque de adentro en mí algo le abrió la puerta a eso. En mí hay un traidor que le abre la puerta a la traición. O sea, Cuando uno yo- es el principal traidor de uno mismo. Si me traicionaron, sí. Entendámoslo, no somos los culpables de cada traición que anda por el mundo, pero la que a ti te afectó, La que el te afecta. responsable eres tú. Si no, no hubiera entrado. Es como decir, los virus están ahí, pero ¿qué voy a echarle la culpa al virus de que me enfermó? Es porque yo no tenía las defensas elevadas, es porque no me di el tratamiento, no sé, el que le interese la vacuna, el que le interese la alimentación, pero no es la culpa del virus que yo me enferme. O si no voy a esperar a que un día no hayan más traidores, que no debiera ocurrir. Si ese logró entrar en mí, no tiene sentido enojarme contra el virus. El virus, llamémoslo... Mira, hay un estudio, cuando yo enseñé esto en un plenario, el tema del perdón en iniciación, que ya di un bloque y me faltan dar bloques, hay un estudio tremendo, que es universitario, es de, si no me acuerdo mal es de Harvard, es de una universidad de Estados Unidos, creo que era de Harvard, que dice, escucha esto, es terrible, de cada 10 cánceres, 7 tienen que ver directamente con situaciones de perdón no resueltas. O sea, el no perdón es un cáncer. Pero no es una metáfora lo que estoy diciendo. Personas que no perdonaron o no fueron perdonadas desarrollan un tumor, desarrollan un cáncer. ¿Ves que es adentro el problema? ¿Por qué les desarrolla un cáncer? Porque el problema precisamente lo tienen adentro. Ahora bien, ahora vamos a la lógica iniciática. Es decir, la ausencia de perdón real puede ser un factor No, cancerígeno. no es una opinión mía, estoy citando estudios. Hay un libro, un texto que de esto habla muy seriamente,
en la parte científica del tema que se llama el proyecto del perdón, algo así, si no me acuerdo. El proyecto perdón, ese era, así, que es una cita médica. Cada 6, y pico, o sea, es un 60 y pico % de porcentaje que encontraron cuando empiezan a preguntarle los médicos acerca de la etiología del cáncer, del origen del cáncer, y preguntan, recuerden, en los últimos 10 años, ¿hubo alguna situación donde usted tuvo que perdonar y tuvo rencor, o donde lo tuvieron que perdonar y quedó? Sí. 6 y pico de cada 10, o sea, casi 7 personas de cada 10 tenían, y de ahí en más se desarrolla un cáncer. En forma inversa, escucha esto, cuando ninguno quiere hablar del tema, esto es importante, nadie quiere hablar nunca, no, yo ya perdoné, no habla, mentira, si dice así no quiere hablar, o en forma inversa, yo no quiero perdonarlo, no se habla más, o no me perdonó, ¿qué le voy a hacer? Yo qué culpa. Bueno, cuando logran empezar a hablar del tema, que los hacen hablar y la persona se hace permeable, se saca el casco, cuando empieza a hacerse permeable empiezan a tenerle efecto los remedios, los medicamentos. O sea, es así de lineal la cuestión. Está muy claro, vamos a ser claros. El no perdón es un cáncer. Ahora, ese cáncer puede ser un tumor, o el cáncer puede ser, en mi negocio de pronto apareció el cáncer. Un tumor que no necesariamente es biológico, es físico. Un tumor, apareció un robo, apareció un juicio, apareció una traición. O sea, el tumor puede tomar muchas formas y no solamente la cancerígena biológica. Esto, como psicoanalista, lo puedo avalar. La certeza de que se viene abajo una vida cuando llegó el momento de la gran prueba del perdón. Y lo aclaro, antes de continuar con el mecanismo de los pasos. Son 40 años de consultorio casi que llevo a cabo. Yo doy actividades por semana, 2000 personas por semana, de Europa, de América, de Argentina, de todos lados, trabajando con los 11 pasos de la magia. Lo puedo súper atestiguar. No hay vida que no se las tenga que ver en algún momento con el perdón. Es terrible. La gente puede pasar la encarnación sin conocer un terremoto, sin conocer que los roben, que los secuestren, pero no hay encarnación que en algún momento no se las tenga que ver con perdonar o no perdonar, ser perdonado o no perdonar. O sea, parece claro, es algo que los humanos tenemos que aprender. Por eso es una cuestión que nos conecta directamente con nuestra divinidad. Porque el humano, hay una experiencia que va a tener que aprender. ¿Qué hace con el perdón? El dicho es muy aleccionador en esto, es que perdonar es divino. Errar es humano, pero perdonar es divino. El perdón nos conecta con la divinidad, no con la pavada de yo perdono por perdonar o no perdono por rencor. Ahí volvemos a lo anterior. El mecanismo de la metanoia, el mecanismo de la mágfira, desemboca con una lógica, mira qué palabra tan lejana a la del perdón, sin embargo empieza a estar perfectamente encastrada, en línea. Hay una lógica por la cual, si yo acabo de descubrir, gracias a ti, que me traicionaste, que me humillaste, que me hiciste cosas de las cuales yo ahora tengo que estar pensando si te voy a perdonar o no. Si yo descubrí gracias a ti que yo me traiciono, entiendes que corrí el eje, moví el eje, di vuelta el eje de la cuestión, por eso digo, di vuelta al espejo. Es decir, no soy el traidor, sino que soy tu cómplice. Tú eres mi para maestro. que te des cuenta. Claro, Tú eres mi maestro. Exactamente así es como lo enseñaba Buda. No entienden, le decía a los discípulos, ustedes no entienden que Devadatta vino aquí a ponernos a prueba con su traición, que Devadatta nos mostró nuestras debilidades, porque cuando Devadatta traicionó, o también le pasó con otro que le iba a poner literalmente estiércol, materia fecal a Buda en la cara cuando Buda estaba meditando y lo escupía en la cara, y los demás agarraban las piedras para tirarle, y él, ¿ves? ¿No ven ustedes que gracias a él ustedes están demostrando que no entendieron lo que yo les enseñé? Si no, no podrían haber ido a tomar la piedra. Está muy bueno. O sea, el maestro pasa a ser el que el ego vería si perdona o no. La enfermedad, el cáncer, el que te traicionó, te está mostrando en ti dónde está eso. Tenemos una pregunta precisamente de José Luis, porque estamos en directo y hay gente comenta y hace muchas consultas. Es hermoso. Víctor dice, entonces eso quiere decir que si mi jefe es malo conmigo, yo tengo la culpa de ello. No hablemos de culpa. Fíjate que yo deslizo el tema tratando de no pasar por la culpa. Lo que digo es, una cosa es que tu jefe sea malo, otra cosa es que a ti te perjudique. Si eso lo logra, no es por el jefe. Esto está claro a punto tal de que, efectivamente, algunas personas con el mismo jefe malo se benefician y todo. Esto es como decir, la crisis económica del país tuvo la culpa, no voy a perdonar al ministro tal. Ok, la crisis económica a algunos lo funde, a otros no, y a otros hasta los beneficia. Volvemos al virus. Tu jefe es la cara del virus, en esto de lo que decíamos. Yo no puedo acusar al virus de la enfermedad. Una cosa es que el maestro me esté mostrando que yo soy perjudicado por lo que él hace,
y otra cosa es que yo crea que él me está perjudicando. Mira, yo he enseñado muchos años de artes marciales iniciáticas. Si el golpe te entra, nunca es por el golpe que tiró el otro, es porque tú tenías abierta la guardia. Estabas desprotegido. Por eso al final se agradece, al final de combate. Porque has sido mi maestro. Bueno, lo mismo. En ese combate llamado te perdono o no te perdono, el que te está mostrando que has sido vulnerable a su traición puede ser la peor persona del mundo, pero a ti te hizo un servicio. A ti te está enseñando algo que no es metafórico, no hace falta en esto ser bueno, es al revés, es lo más directo, lo más lógico, lo más práctico. ¿Cómo no te voy a perdonar? Y es más, hasta te voy a agradecer, como terminó haciendo Buda, cuando dijo, ustedes no entienden el servicio que nos está haciendo este que nos vino a humillar, que me vino a humillar en primera persona, porque era con Buda que se la tomaba. Ok, no solo que voy a poder perdonar, sino que lo más importante, también voy a entender que no hay errores de diseño en el universo. O sea, si me tocó ese a mí es porque eso es lo que yo tengo que aprender. Porque si ese logra entrar con su problema, con lo que maldad que él tenga, y me afecta a la realidad, me está mostrando en mí lo que yo tengo que aprender en esta encarnación. Mira, yo ahora ya no lo hago, lo hacía hace muchos años, pero cuando tú llevas a alguien a una encarnación anterior, o a una encarnación anterior del anterior, o anterior del anterior del anterior, hasta donde quieras, vas a ver que el mismo mecanismo que en esta vida lo puso en la situación de perdón, supongamos, lo traicionaron, en la vida anterior lo mismo, en la anterior lo mismo, en la anterior... Entonces uno dice, claro, es porque en la vida anterior me pasó, llévalo a la anterior del anterior y vas a ver lo mismo. ¿Qué quiere decir? Es una lección que tiene que aprender. Tiene que aprender dónde se hace traición a sí mismo, que sigue atrayendo al traidor. Lo similar atrae lo similar, pero lo similar también cura lo similar. Y ahí estamos en ese punto. Dime con quién andes y te diré cómo eres, ¿no? Que a veces se suele decir. ¿Entiendes? Es la Que sabiduría lo que popular. estamos planteando es eso. Por eso yo quedo, siguiente paso, protegido. Porque yo ahora deconstruyo, ¿qué dijimos? Deconstrucción, construcción, protección. Yo ahora deconstruyo. Mientras yo me siga traicionando, sé que seguiré siendo vulnerable a cada traidor, a cada malo, a cada humillador que ande por ahí. Pero cuando yo deconstruyo eso en mí, deja de afectarme desde afuera. Me puse el perdón, me puse la mágfira, me puse el casco, ahora estoy protegido. La mágfira. Me puse el perdón, me puse la protección. Es una lógica impecable. José Luis, has dicho algo antes que a mí me ha inquietado y que a la vez también es revelador, ¿eh? Has dicho que en su día, cuando arrancó la crisis, claro, mucha gente se provocaba esa crisis al creer que había crisis, ¿no? Porque todos los medios nos lo decían, ¿no? Es que hay crisis, que todo va muy mal, tened cuidado, y eso lo que hace es, precisamente, como buscas ahí un culpable, claro, me han traicionado el mercado, me han traicionado las inmobiliarias. inmobiliarias. Que el poder sobre tu realidad lo tiene el ministro de Economía. Lo tiene otro, Chau. no lo tienes tú. Chao. Mira, yo vengo de un país en crisis permanente. Argentina. Si yo dependiera de las crisis para generar realidad propia, no estaría hablando acá. Pero sé de colegas míos que por la crisis perdieron todos los pacientes. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Es la misma crisis. Unos sí somos y otros igual no. de argentinos, yo podía decirles exactamente lo mismo. Yo empecé a enseñar en Europa cuando vino la crisis en Europa. O sea, el peor momento. Cierto. La gente jamás dejó de estar en actividades de enseñanza por la crisis, porque aprendieron que la crisis no les podía dañar. Que fue cuando tú y yo nos conocimos. ¿Qué fue cuando nos conocimos? Otra vez te digo. Lo mismo me pasó con México. Es como que donde yo entro ya sé que se les viene una crisis y por eso la enseñanza se salva. Es como el arca, cuando viene el diluvio, lo divino te tira el arca antes y te dice acá está la posibilidad de que no te hundas y mejor aún, de que flotes y termines en un mejor lugar después con la crisis. Ahora está ocurriendo, efectivamente. Fíjate, ahora la enseñanza entró en Madrid, mirá cómo están empezando a tener problemas. Empieza por el fútbol, empieza por ahí, siempre explota por un lugar inesperado. Esa crisis que ingresan en un lugar, si tú te has puesto la mágfira, primero, no culpar a lo de afuera. Lo que no quiere decir el de afuera, porque la gente lo primero que te tiene que convencer es de lo malo que es el otro, lo malo que es mi jefe en la propia. Pero tú porque no conoces a mi marido, el marido es el más malo del mundo, ok. Pero si eso del marido, en lo que sea, le pudo incidir como para jorobar su vida, eso es lo que vino a aprender que no le jorobe la vida. Y la solución no es me separo de mi marido, porque entonces me separé de mi maestro, no aprendí la cuestión. Es como me voy a otro país donde no hayan virus, pero sigo teniendo las defensas bajas. Claro. No aprendí, no tengo defensa, no tengo mágfira. Cuando uno lo entiende así, lo puede entender de ambos lados, del mismo modo en forma inversa. Si yo soy el que pido el perdón respecto de otro, decíamos antes, agente pasivo, agente activo. Cuando a mí me toca ser el perdonado, yo puedo entender muchas cosas de eso mismo que decíamos recién por la misma lógica.
¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo es que si yo me creí que yo le pude hacer un daño a otro por mi error, yo ahora tengo motivos para desactivar ese error en mí, porque le estoy pidiendo perdón por mi error, porque yo con eso me hago vulnerable, creyendo que yo puedo perjudicar a otro. ¿Comprendes cómo eso en mí tiene un poder tal que me hace girar alrededor del otro? Yo me creo más poderoso que el otro. Detrás de mi error que hay, yo te pido perdón porque tuve el poder de perjudicarte. Lo que hay eso, como dice Freud, es puro narcisismo. Yo creo que de verdad tuve el poder yo de perjudicarte. Ahora, si yo creo que yo tengo el poder de perjudicarte, de eso es de lo que yo me tengo que limpiar. De aquello por lo cual yo me hago creer a mí mismo que te pude perjudicar a ti. O sea, el motivo por el que yo creo que te pude perjudicar a ti me lo voy a tener que vaciar. Porque veo que si yo actúo eso, me creo más poderoso que el otro. ¿Entiendes que en la simetría, tanto el perdonador como el perdonado lo que necesitan es ese primer paso de reconocimiento? El bardo todo lo enseña con total... El bardo todo lo muestra con claridad. Cuando tú estás en el bardo, entre encarnaciones, te encuentras con las situaciones de no perdón. En los tres bardos. En los tres bardos por igual. Chicay Bardo, Johnny Bardo, Silpa Bardo, son tres situaciones donde tú te vas a encontrar con lo que no te perdonó. Con lo que no... Primer bardo, aquello que por amor esperabas perdón, pidiste perdón, diste perdón. Segundo, bardo, Johnny Bardo, lo que no te dio el perdón. En el primero, todo aquello que te perdonó o perdonaste. Es un chicay, es armónico. En el segundo, todas las desarmonías. Todo aquello que tenías que perdonar y te vuelve el problema. Todo aquello que no perdonaste. Todo aquello que no te perdonaron, Johnny Bardo. El perdón por vía de el enojo. En el primero es el perdón por vía de la armonía. Y en el tercero, la otra fuerza que los iniciados enseñan, que es la que me puede tirar abajo mi realidad una vez que la construí y con la que también tengo que aprender a proteger mi realidad. Tal vez puede parecer descolgado, sin embargo en el bardo todo le está muy claro. La fuerza por la que vivimos culpógenos, de ahí se arma... Culpógenos, me gusta esta palabra. La sexualidad. Sexualidad. El tercer bardo es el bardo en el que yo me siento culpable por cosas sexuales. ¿A quién no? ¿A quién no? Tener pensamientos pecaminosos. El pensamiento porque deseé la mujer del prójimo, porque fui infiel, porque me siento culpable como me fueran infiel y quiere decir que yo no le di satisfacción a mi pareja. La culpa asociada a la sexualidad es el tercero de los bardos. Esta es la otra cuestión, es que por eso la estoy enseñando paralelas. El perdón en iniciación y el uso de la fuerza sexual llamada sublimación. Aprender a sublimar es la otra vía por la que protejo lo que cree, porque hago creaciones superiores aún. Por ahora, si quieres en otro momento, en otra situación, en otra nota, con mucho gusto hablamos de la sexuación en iniciación. Pero los dos temas van juntos, tanto que en el bardo todo, la primera escena es, chica de bardo, escenas donde yo creo haber resuelto cosas porque me perdonaron o porque perdoné. Pero en la segunda me encuentro con todas las escenas donde no hubo perdón, odio, no amor. Y en la tercera, todas las situaciones sexuales que desarrollaron culpa y por lo tanto, ¿qué hago ante eso? ¿De dónde me va a venir el perdón? ¿Quién me va a perdonar? Ya no hay una cuestión respecto de otro, es entre yo y mi sexualidad, lo cual sigue la misma lógica. ¿Por qué? Porque entonces el perdón es una cuestión entre yo y mi mundo interior. ¿Quién me va a perdonar o no de las culpas que me quedaron por las cuestiones sexuales? Freud lo reconoció igual. Freud descubre, en el fondo de toda situación traumática está lo sexual por alguna escena en la cual se trata de si lo perdonaron, si perdonó al padre aquella vez que cuando entró a la habitación no quedó muy claro para qué entró, si lo perdonaron o no por una... ¿Entiendes? Ahora, ¿esto qué significa? Efectivamente, como lo dice el bardo, ¿con qué me libero de la situación? Con reconocimiento. El bardo tiene esa frase maravillosa. Reconocimiento. Reconocimiento es liberación. Así de concreto. El bardo todo... No se llama bardo todo en realidad. Reconocimiento de que el otro es mi espejo. Reconocimiento en mí de dónde dejé entrar eso. Es genial. Ahora, además, cuando yo les decía esto a los queros, uno de los queros me decía esa frase, bueno, lo interesante es que lo que tú enseñas, además, funciona. Lo decían así, ¿no? Lo interesante es que funciona. Cuando tú desactivas en ti, escuchen esto porque esto es genial. Cuando tú desactivas en ti aquello que ahora descubriste, claro, me pudo humillar porque yo me estoy humillando, yo me estoy dejando humillar ¿en qué? En mí, ¿en qué yo me humillo? ¿En qué yo abro la puerta porque me siento en falta y entonces pido que me humillen como castigo ante eso? Cuestiones que el psicoanálisis perfectamente ha develado.
deja de suceder. Es catáltico, es así, se produce una catarsis, se produce un catalítico que produce, o la persona desaparece de mi vida, o de pronto yo ya sintonizo en otra frecuencia con esa persona. Ya no lo hace. Cuando lo quiere hacer, ve que ya no tiene efecto, lo deja de hacer. Es decir, efectivamente me he puesto una mágfira. Lo que decía Mahoma de la mágfira, lo que decía Cristo de la mágfira, funciona. José Luis, ¿cómo perdonar entonces a un maltratador o a un terrorista? Entendamos por ese paso, empecemos por ahí, precisamente. Una cosa es que sea maltratador, otra cosa es que a mí me maltrate. Ahí empieza ese mecanismo. Ya sea que hay preguntas muy serias que son del orden, pero yo tenía 7 años, ¿qué podía? Ok, entendamos que esto está hablando de una lógica diferente. Son problemas que te traes también a la encarnación, que no necesariamente se generan acá, pero es lo mismo. Ese padre maltratador te está enseñando a que efectivamente tú necesitas protegerte contra el maltrato. Y eso no se hace culpando al maltratador o escapándote del maltratador, porque después te lo vas a encontrar en otra esquina con otra carita. En ese punto tenemos una clave muy practicable, muy realizable. Cuando yo pongo en primera persona aquello de lo cual pienso que tengo que perdonar o no hacia afuera y tengo todo el rencor hacia afuera, me exijo el reconocimiento. El reconocimiento me libera de que me lo tengan que seguir enseñando, si no, cada vez me grita más fuerte el problema. Cuando primero aparece el problema de afuera y yo no reconozco en mí de dónde viene, tengo garantía, la siguiente vez aparecerá otra vez, pero peor. Es lo que se ve de encarnación en encarnación. En cada encarnación grita más fuerte, para que lo escuches. El problema te grita cada vez más fuerte para que lo escuches, porque no has escuchado de qué tienes que reconocer en ti eso que acusas hacia afuera. A partir de ahí una lógica por la cual efectivamente no es un mecanismo de voluntad. Yo cambié completamente mis sentimientos hacia aquel cuando yo descubro en mí qué es lo que yo tenía que aprender de eso. Por lo pronto ya no hay lugar para el rencor. Y la culpa se relaciona con el perdón, se relaciona directamente con el mecanismo de el rencor. Porque creo culpable al otro, le tengo rencor y no lo perdono. El motivo del rencor es narcisismo puro. Freud lo dice con total claridad. El rencor que sentimos hacia el otro es narcisismo para no ver en nosotros qué es lo que de ese otro se refleja. Y esto entra en la misma lógica. Marta dice, mi padre abusó de mí de pequeña, ¿cómo lo puedo perdonar? Entendamos que me está preguntando por cómo hacerlo. Si me lo está preguntando es porque todavía no lo perdonó. Es decir, el abuso de ella. Que la situación es horrible, ya sé, no me vengan a convencer de que ya lo sé, estamos de acuerdo de entrada. Que la situación del padre abusando, que mejor si no ocurriría, etc. Pero eso implica que necesita aprender ella dónde ella es abusadora con respecto a ella. Es decir, dónde uno de sí mismo abusa. Donde uno, y si es en lo sexual, abusa, exigiéndose cuestiones que son para complacer al otro, resignando cuestiones que son nada más que porque el otro es el beneficiado de tu resignación. Estás abusando de ti. No es una cuestión que empieza en ese punto de la nada, sino que me está ubicando, y de hecho hoy todavía lo plantea, en tiempo presente necesita generar el perdón. Por lo tanto, el problema sigue presente. El padre se pudo haber muerto, pero lo que ella tenía que aprender de eso es lo que la protege de seguir siendo abusada. Entonces, ¿qué le decimos a Marta? Primero y principal, eso. El juego en el cual lo que ocurrió con el padre respecto del abuso lo pone al padre en un lugar de verdugo y a ella de víctima, le impide aprender la cuestión. Esto no quita, por favor, esto que se entiende, esto no significa desculpabilizar al padre. El padre es culpable de lo que hizo. Pero otra cosa es no perdonarlo porque es culpable. Yo no necesito que él no sea culpable para no perdonarlo. Lo que yo sé es que si yo me lo encontré es porque de eso yo tenía que aprender. Y lo que yo tengo que aprender, en casos donde se trata de abuso o de lo que fuere, es donde eso desde adentro lo dejo entrar en mi realidad. Uno entiende entonces, se saca la mochila de piedras, porque entiende entonces que no fue un error, no es algo que no me tendría que haber sucedido. ¿Que hubiera preferido que no me suceda? No hay la menor duda, claro que hubiera preferido que no me suceda, pero me sigue sucediendo y me seguirá sucediendo si yo no aprendo de eso donde actualizo el problema cada vez que estoy ante la situación en la que creo que el abuso me viene de afuera. Uno, bueno, que es observador, que ha aprendido también de muy buenos referentes profesionales, como es el caso de José Luis. Bueno, uno se da cuenta, uno que observa, ¿no? Y dice, a ver, cuando uno resuelve el conflicto interno
que al fin y al cabo lo que nos pasa es porque hay un conflicto interno. Resuelves el conflicto interno, interno, bien lo has dicho. cambia tu exterior. Así de claro, Exacto. cambia la realidad externa. Ya sintonizas Esa es la con otra magia, cuestión. Esa es la resolver el conflicto interno. Exacto, por eso es protección. Por eso ahora a mi realidad la protegí de eso que hizo que yo esté enfrentado contra él afuera. Lo encontré en mí. Esto te da la fuerza a ti, te lo pones de tu lado. O sea, uno puede entender muy bien por qué la palabra que usan para protección es la misma que usan para perdón. Después sigue el camino, porque el primer paso es reconocimiento. Tú me preguntaste de entrada, ¿qué es el primer paso? Todo lo que estamos diciendo responde ahí. Pero dijimos que es Sakya, dijimos que es Swayambara y dijimos que es Bhumisparsha. Una vez que yo reconocí que si eso entró, ¿de dónde lo dejé entrar? ¿Dónde yo efectivamente me hice eso que el otro me hizo? Me hago eso que el otro me hizo. Cambié de tercera persona a primera persona. Hay que escucharlo. Yo ahora estoy en primera persona, me puse en el centro. En lugar de poner al otro en el centro y yo girar alrededor del otro y ser un satélite del otro, ahora me lo pongo en primera persona. Giro alrededor de donde yo me hago eso. Esotéricamente pasa lo mismo que físicamente. ¿Qué diferencia hay entre un planeta y el Sol? El Sol emite luz, el planeta no. ¿Cuál es el motivo? El Sol gira alrededor de sí mismo. El planeta, los satélites giran alrededor de otro. Eso es lo que hace la situación del no perdón. Te pasas la vida girando. Te levantas a la mañana y ya estás rumiando. Es como el hámster. ¿Entiendes? No para, no eso sale. te quita luz, pero físicamente te quita luz. Por eso Buda se ilumina con esto. Y por eso vamos con la energía tan apagada. Claro, porque se se no la estamos girando perdonamos a la situación. No perdonamos en un sentido profundo. Se la estoy transfiriendo al otro. Me transformo en aquel a quien le doy mi energía. No importa si se murió o no. Por eso una vez que, por favor que se entienda, empieza por ese paso. Reconocimiento es liberación. Ese es el Satya. Ese es el primer paso de los 5 pasos que en la gnosis se ubica como la metanoia. No puedo tener una mente nueva si todavía en mi mente soy vulnerable a lo mismo que era antes. ¿Dónde me entero a qué soy vulnerable? Pues donde entró lo incompatible con lo que yo quiero, conmigo. Ahí soy vulnerable. Segundo paso. No de los 5, que sería un poco más largo. Segundo paso del triple camino de Buda al respecto. Necesito ahora generar un gran reconocimiento que se note hacia afuera. Esto, Buda, es terrible. Porque, digamos, se me acabó toda la posibilidad narcisística. Esto se llama Bhumisparsha. Cualquier budista que le dice Bhumisparsha lo asocia con la escena donde Buda está bajo la higuera con la posición con piernas cruzadas y hace este gesto y toca la tierra. Eso se llama Bhumisparsha, que significa yo me apoyo, tengo un buen sólido apoyo y por eso a mí no me puedes entrar. Esto se lo dice a Mara. Mara es la misma etimología de Maghfira. Mara es el malo, para decirlo fácil. Maghfira, yo me tengo que aprender a Maghfira ante Mara, pero ves que tienen las mismas letras. Yo me aprendo a proteger con ese que me viene. ¿Qué hace Buda? Hace un gesto donde demuestra su confianza en sí mismo. Yo tengo que hacer un gesto. Le tengo que decir a mi realidad, ahora ya no me creo vulnerable ante el jefe, no me creo vulnerable ante mi padre o cada abusador que anda por ahí. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, yo voy a ir a buscar a ese que es abusador, a ese que es maltratador, y ante ese me voy a poner a prueba. Tercer paso, Swayambara. En lo real, voy a ir yo ahí a descubrir que a mí no me puede abusar, que abusa a otros o a otras, que maltrata a otros, pero conmigo no puede, aunque lo intente. Hice el gesto en una imagen. Hice primero un profundo reconocimiento en el lugar más poderoso de todos, entre yo y mí mismo. Me falta un acto en lo real. Ir a buscar, esto los chamanes me lo enseñaron, pasaste de ser la presa al cazador. Ahí está. Yo era la presa que me escapaba de la situación. Ahora la voy a buscar. Voy a buscar situaciones en las cuales alguien me pueda llegar a hacer lo mismo. Y ahí es donde me descubro protegido. José Luis, veo por las respuestas que hemos dado respuestas, sobre todo tú has dado respuestas muy liberadoras. Dicen, impresionante respuesta, que liberadora. Si no aprendemos, seguimos atrayendo más de lo mismo. Excelente, se pasó porque uno lo pone en todos los escenarios. Qué bueno, qué impresionante. Uy, qué bien, gracias. Yo, José Luis, no hay tiempo para más, pero me gustaría invitarte a otro programa. Y seguimos hablando de estos temas que yo creo que despiertan el alma, el espíritu, y es que importante. En ningún lado los hablan y cuando lo quieren hablar es todo tan estribillado que te agradezco enormemente. Gracias, José Luis, por el interés muchas que pudo gracias. detonar. Gracias, sinceramente. 8:27 minutos, seguimos en directo aquí en Buscadores, en vuestro programa Pandora, el programa de los buscadores. Ahora pasaremos con Aida Romero, abriremos nuestro espacio también de consulta para daros respuestas a todas vuestras preguntas e inquietudes. Acabaremos el programa con la rueda medicinal de energía por Sofía Comino. No os vayáis, hasta ahora.
Alimentamos tu corazón, tu alma, tu espíritu. Pandora, el programa de los buscadores.